Hola a todos los que a esta hora nos ven a través de la página de Facebook del Ministerio de Salud y Protección Social. Como todas las semanas contamos con un invitado que resolverá todas nuestras inquietudes en torno al COVID-19 y a la vacunación. Nos encontramos hoy con Juan José Yunis Londoño, médico genetista, postdoctorado en inmunogenética y biología molecular, profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, director científico de Médicos Yunis Turbay y compañía. Doctor, buenos días. Estefanía, muy buenos días. Comencemos a hablar sobre cómo se fabrica una vacuna, qué es lo que contienen estas vacunas que quizá ha generado tanta expectativa y suspicacia en redes sociales. Bueno, creo que lo primero que debemos indicar es que las vacunas hoy en día son mucho más seguras que en la forma de cómo se producen que como se producían las vacunas anteriormente. Para poner un ejemplo, la vacuna de la viruela eh, empezó a utilizarse porque se tomaba el microorganismo directamente de las pústulas, de las vejigas que se originaban por la viruela y esas se le inoculaban a las personas. Entonces allí se estaba introduciendo un organismo completo eh, para generar una inmunidad. Hoy en día no, hoy en día las vacunas funcionan de una manera diferente. Ya no es necesario introducir todo un organismo, un virus, por ejemplo, completo para generar una respuesta inmunológica, sino que se toman pequeños pedacitos de la información genética de esos virus y lo que se busca es que esa información genética se traduzca en la formación de una proteína, porque todos los seres vivos estamos hechos de proteínas. La información genética está en nuestro núcleo, nuestro ADN, allí también está el RNA que sale del citoplasma, ahora hablaremos más de esto, pero nuestras células y nuestro cuerpo está formado de proteínas. Entonces las vacunas hoy en día lo que usan es tener una pequeña cantidad de información genética de la gente que se quiere combatir. Este fragmentico de material genético se introduce al interior de la célula por diferentes mecanismos y lo que se busca entonces es que la célula produzca ese pedacito de proteína del agente infeccioso, el virus en particular en el caso que nos compete ahora, para que el sistema inmunológico reconozca esa proteína, desarrolle anticuerpos y desarrolle linfocitos T, de tal manera que cuando la persona se vea expuesta al agente infeccioso, al virus que circula en la población, ya tenga defensas y pueda entonces combatir la enfermedad. Doctor, mucho se ha hablado de estas vacunas contra el COVID-19 por la velocidad en la que se desarrollaron y que se llevaron a cabo los estudios y por eso dudan de su seguridad y de su efectividad y eficacia. ¿Es este un argumento válido? Realmente no, no es un argumento válido. Eh, Como he dicho, el trabajo que vienen desarrollando pues, muchas compañías, muchos centros de investigación en el mundo de cómo desarrollar vacunas ha evolucionado muchísimo y gracias al desarrollo de la biología molecular, pues estos adelantos han permitido entonces que se tenga un conocimiento muy amplio de cómo se pueda generar una vacuna para poder generar inmunidad. Entonces se dice que esto ha sido muy acelerado, que ha sido muy rápido el mecanismo mediante el cual se producen estas vacunas contra el COVID-19, pero realmente eso no es verdad. La tecnología que se está utilizando viene siendo investigada desde hace muchísimos años, 20 o 30 años, que incluso mucha de ella ha sido utilizada para hacer terapia genética en personas que padecen una condición genética en donde les falte un gen en particular, de tal manera que no, la metodología que se utiliza hoy en día no es una metodología nueva, sino que tiene muchos años de evolución y de estudio para poderse aplicar. Es así, por ejemplo, como hoy en día se cuenta con vacuna contra el virus de ébola, que sabemos que es muy mortal en las personas que infecta, de tal manera que esa vacuna que se ha hecho mediante
esta misma tecnología que se está utilizando hoy en día para las vacunas COVID, entonces todo ese conocimiento acumulado ha servido para que se generen las nuevas vacunas. De las diferentes vacunas que se han aprobado hasta la fecha contra el COVID-19, se diferencian la una de la otra por diferentes aspectos. Hablemos de estas tecnologías que son utilizadas, sobre todo de las que van a llegar a Colombia, y expliquémosles un poco a la población de qué trata cada una. Bueno, pienso que lo primero que deberíamos mencionar es que todos nosotros, en nuestro organismo, en nuestras células, tenemos material genético, tenemos ADN en el núcleo de las células y también tenemos otra molécula que se llama el RNA, que el RNA, el papel que juega esa molécula es que saca la información del DNA, del código genético, para llevarla al citoplasma de las células donde están las fábricas de las proteínas para producir las proteínas que necesita el cuerpo. La melanina para protegernos de la luz, la amilasa salival para empezar a ayudar a digerir los alimentos, la insulina para el metabolismo del azúcar, en fin, todas las proteínas que son necesarias en el cuerpo, la actina, la miosina en los músculos. Entonces, todos los organismos tenemos DNA y tenemos RNA. Algunos microorganismos, algunos virus en particular, son solamente virus RNA. Entonces, normalmente la información genética que está en el ADN tiene que pasar esa información a la molécula del RNA mensajero para salir y producir las proteínas. Entonces, al país van a llegar vacunas hechas con RNA, con parte del RNA del virus. No es todo el virus, a las personas no les van a inocular todo el virus. Si fuera así, pues no tendría sentido utilizar una vacuna, sino que simplemente las personas se expondrían al medio ambiente y se infectarían. Estas vacunas RNA traen una pequeña cantidad del RNA del virus que codifica una proteína del virus y lo que se hace es que este RNA, el cual se recubre en unas pequeñas esferas de grasa, de lípidos, lo que se busca es que este RNA entre a la célula y al momento que entra a la célula en el citoplasma, esa información de ese RNA entonces se traduzca en la proteína que forma la espícula del virus y entonces esta espícula, este pedacito de proteína, sea presentada a las células del sistema inmunológico para que se produzcan anticuerpos contra ella y para que se produzcan linfocitos que también reaccionen contra ella. Entonces, en la vacuna no va todo el virus, sino una pequeña fracción de información genética del virus que ha sido ampliamente analizada. ¿Y por qué digo que ampliamente analizada? Desde hace 20 años contamos con la tecnología para secuenciar el genoma humano. Hoy en día podemos secuenciar un genoma humano en un solo día. La partícula viral es muchísimo más pequeña que el genoma humano, de tal manera que tan pronto apareció el virus, fue secuenciado, su secuencia de ácidos nucleicos fue obtenida muy rápidamente y eso permitió que los investigadores pudieran identificar qué fragmentos de ese material genético del virus deberían utilizarse para generar entonces las vacunas que a lo que van encaminadas es a generar defensas en el organismo, anticuerpos que combatan el virus y linfocitos que también ataquen a las células infectadas. Doctor, ¿por qué cree que esta tecnología del ARN mensajero ha causado tanto revuelo entre la población? ¿Y podemos explicar un poco todos esos estudios que se han realizado desde hace años con esta tecnología? Como dije previamente, todos tenemos RNA en nuestro organismo y tenemos RNA mensajero. Si no tuviéramos RNA mensajero no podríamos vivir porque la información del código genético, de nuestro código genético, tiene que pasar a ese RNA mensajero para que lleve el mensaje a la fábrica de proteínas que hay en la célula que se llaman los ribosomas para que se produzcan las diferentes proteínas que el cuerpo necesita. Entonces, los virus se dividen en virus ADN y en virus RNA. Entonces, estos virus RNA normalmente, ¿cómo infectan al cuerpo? Cuando ellos ingresan al organismo, ellos pueden tomar dos vías.
o inmediatamente copiar el mensaje que traen de su secuencia genética y generar todas las proteínas para producir nuevas partículas virales, o pueden, eso sí, el virus puede integrarse en el genoma a través de una enzima que se llama una transcriptasa reversa. Pero las vacunas que se están utilizando hoy en día no permiten que ese pequeño segmento de RNA mensajero que se está utilizando en la vacuna se pueda integrar a nuestro genoma. Simplemente la información llega, entra a la célula, al citoplasma de la célula, a la fábrica de proteínas de la célula, se produce esa proteína viral para enseñársela entonces a las células del sistema inmunológico para que entonces puedan responder. Entonces, la tecnología, mediante la utilización del RNA mensajero, tanto para vacunas como también para otros tratamientos que se utilizan en genética, viene investigándose ya desde hace muchos años. Entonces, esto no debe causar en la población ninguna alerta ni ninguna alarma, porque esto no es que los científicos estén inventando algo para hacerle daño a las personas. La investigación biomédica se basa siempre en el principio de no generar ningún daño en las personas. Entonces, como lo he dicho, estas vacunas lo único que traen es un pedacito de información genética que codifica una proteína del virus, una sola, para que entonces, una vez se produce esa proteína, el sistema inmunológico aprenda a reconocerla, genere anticuerpos contra ella y genere linfocitos T para destruir las células una vez se lleve a cabo una infección, ahí sí por la partícula viral que anda circulando en la población y que puede entonces, ya sabemos, generar estragos muy grandes en una proporción de la población susceptible, porque no en toda la población va a generar ese tipo de estragos. Entonces, ¿qué se busca con la vacuna? Lo que se busca es romper la cadena de transmisión, porque si yo me vacuno y yo genero inmunidad y yo me infecto, mi sistema inmunológico va a ser capaz de reaccionar de manera muy rápida para neutralizar y para destruir el virus, de tal manera de que yo no me convierta en un transmisor del virus. Y eso también sirve, cuando yo he generado inmunidad por la vacunación, va a permitir entonces que yo tenga una respuesta más rápida en contra del virus, no permitir que el virus haga los estragos en el organismo que él realiza, para evitar entonces que la persona que se infecta termine entonces teniendo un caso complicado y llegando a un hospital, a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, las inmunizaciones lo que buscan las inmunizaciones es generar inmunidad en la población, romper las cadenas de transmisión, porque hay dos formas de romper la cadena de transmisión: o mediante los aislamientos de las poblaciones tan pronto se encuentran a las personas infectadas, y creo que la población ya está cansada de los confinamientos, de los toques de queda, de no poder realizar sus actividades diarias, pero si no rompemos la cadena de transmisión por esa vía, ¿no? Y tenemos entonces las oleadas de contagios por el virus que saturan entonces las unidades de cuidado intensivo, y tenemos entonces esos momentos de crisis en donde las personas no tienen una unidad de cuidado intensivo en donde asistir porque todas las camas están ocupadas. Entonces nosotros tenemos que romper la cadena de transmisión, y una de las formas de romper la cadena de transmisión muy rápida es mediante la vacunación en la población. Mientras más personas en la población estén vacunadas, menor va a ser la transmisión del virus a nivel poblacional, y eso tiene que conducir ¿a qué? A que haya una disminución de los pacientes hospitalizados, a una disminución de la sintomatología grave por la infección del virus, y a que eventualmente podamos recuperar nuestra vida como la teníamos hasta hace un poco más de un año. Algunas personas nos dicen que no se van a vacunar porque no saben qué contienen las vacunas. ¿Cómo hacer esta pedagogía de una manera sencilla y poder ser portadores de un mensaje claro y que convenza a las personas, teniendo en cuenta que ya el 20 de febrero empezamos la primera etapa de vacunación y es con mayores de 80 años? Yo creo que es muy importante que se hagan campañas de divulgación
con infografías, con paneles de expertos explicando. Vuelvo y digo, las vacunas que están aplicando en este momento no tienen en su interior toda la secuencia del virus, sino un pedacito de la secuencia del virus, y lo que buscan es que se produzca esa proteína para que se genere la inmunidad. Creo que obviamente es necesario las campañas de educación en la población. Desafortunadamente, pues tenemos una gran cantidad de la población en la cual su nivel de educación, su nivel educativo no es alto, de tal manera que no tienen la capacidad, pues, para muchas veces para entender todo esto que estamos explicando, pero es necesario entonces que se hagan esas campañas de manera muy básica, enseñándole a las personas que lo que viene en la vacuna del material genético del virus, ese virus no va a poder ingresar en nuestro genoma, no lo va a cambiar, no lo va a modificar, no va a volver estériles a las personas, no les va a hacer cambiar su credo religioso, no les va a hacer cambiar su género, no va a producir malformaciones, no va a producir efectos a largo término, sino simplemente va a inducir en la persona la producción de unos anticuerpos contra una proteína específica del virus para que de manera muy rápida, cuando la persona llegue a tener contacto con el virus real, lo pueda neutralizar muy rápidamente. Entonces, hay que hacer campañas de divulgación, infografía, ¿no? Va a ser algo que va a tocar explicarle a mucha gente, no necesariamente a toda la población, pues porque aquellos que tengan niveles de educación y que comprendan y que lean al respecto de las vacunas, pues se darán cuenta entonces de que las vacunas son benéficas. A uno le llama la atención, ¿no? Nos han vacunado en la infancia contra el sarampión, contra la viruela, contra tuberculosis, contra polio, contra una cantidad de enfermedades, y esas vacunas no las cuestionamos. Y ahora que tenemos un agente infeccioso tan letal como es COVID-19, entonces ahí sí presentamos cuestionamientos, y yo creo que esa es una de las partes en las cuales hay que hacer un trabajo y mostrarle a la población de que el no vacunarse va a ponerlos a ellos en riesgo y en riesgo a sus familiares. Yo como médico digo que es lamentable que hayan personas que, por ejemplo, digan que no van a vacunarse, pero luego cuando tienen a un familiar afectado, a sus padres, a sus abuelos, y en la unidad de cuidado intensivo, ahí sí están exigiéndole al gremio de la salud pues que responda y que salven a sus familiares cuando estas personas no han querido hacer nada al respecto para romper la cadena de contagio por el virus. Entonces, esto es muy importante que toda la población entienda que si no se vacunan, pues vamos a tener entonces circulando el virus por un tiempo muy grande, varios años, con unos sobrecostos para el sistema de salud muy grandes, porque vamos a tener entonces que mantener a una gran cantidad de la población hospitalizada, porque se van a complicar por la infección por el virus. Algunos van a tener necesidad de unidad de cuidado intensivo y muchos van a morir. Ya llevamos cerca de, caminando hacia los 60,000 muertos en Colombia por este virus tan letal, y la población tiene que entender que un factor que es fundamental para interrumpir la cadena de contagio es la inmunización. Si no hacemos inmunización, vamos a continuar con el número de muertos diarios, vamos a continuar con el número de casos positivos diarios, vamos a continuar con las hospitalizaciones y con las camas UCI para COVID saturadas, vamos a continuar viendo a nuestros familiares, a nuestros amigos morir por la infección por el virus, porque no estamos rompiendo la cadena de contagio. Y es necesario romper esa cadena de contagio, y la vacunación es una de las formas para llevar a cabo ese fin, para romper el contagio y poder entonces generar la inmunidad en la población de tal manera de que disminuya de manera significativa, rápidamente, el contagio y la muerte por COVID.
Los países que han iniciado ya la vacunación de forma masiva, como por ejemplo Israel, ya hay estadísticas que muestran cómo la ocupación de las camas hospitalarias ha disminuido drásticamente en aquellas personas, en aquellos grupos poblacionales que han recibido la vacunación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que la población lo entienda. Tienen que vacunarse porque si no se vacunan no vamos a romper la cadena de contagio y entonces vamos a estar entonces en confinamientos permanentemente. La gente luego va a decir que no tienen nada que comer, que no tienen cómo salir a ganarse el sustento en el día a día, pero no hacen tampoco nada entonces por romper la cadena de contagio. Hay que romper la cadena de contagio porque tenemos que generar inmunidad en la población para que retomemos nuestra vida normal. Doctor, usted mencionó hace un rato las noticias falsas que se están difundiendo en torno a los efectos de la vacuna, como lo son que le van a implantar a uno un chip, que le va a modificar el genoma, que va a dejar estéril o que va a cambiar el pensamiento y demás. ¿Cómo darles esas claves a las personas que se ven con familiares o con amigos a través de diferentes plataformas tecnológicas o incluso en la misma casa para ayudarnos a hacer esa pedagogía de que esto no es de esta forma? Pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser un difusor dentro de nuestros núcleos familiares, cuando hablamos con nuestros amigos ahora por las redes de manera virtual, porque pues las relaciones sociales se vieron seriamente afectadas por la pandemia. Es muy importante que hagamos esta pedagogía de indicarles a las personas que deben quitarse esos temores, no deben eliminarlos por completo de su pensamiento. No les va a suceder absolutamente nada en cuanto a malformaciones, a que se va a integrar estas secuencias del virus en su genoma y van a producir no sé qué cambios, ¿no? Una cosa que es importante que la gente sepa, o sea, toda la vida hemos estado expuestos a agentes infecciosos. Nos infectamos constantemente por virus de la gripa, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, una cantidad de virus que han convivido con la población a través de toda la evolución, ¿no? Y estos virus, ¿no? Se han integrado en nuestro genoma, viven allí. De hecho, algunos se reactivan cuando hay alguna situación que reprime el sistema inmune, lo inmunosuprime. Por ejemplo, en la aparición de un cáncer, entonces el sistema inmune pierde su capacidad de vigilancia y entonces pueden reaparecer estas infecciones virales. Entonces es muy importante que la gente sepa que hemos estado expuestos durante toda la historia de la evolución de la población humana, ¿no? A estos virus, que hemos convivido con muchos de ellos, ¿no? Que aquellos que son letales, aquí es una pelea evolutiva que hay, o sea, donde no hagamos nada para tratar el COVID, pues el COVID, ¿qué es lo que va a hacer? A las personas que son susceptibles, las va a matar. Hoy, mañana, dentro de un mes, en un año, pero en el momento en que una persona susceptible a la forma severa del COVID, ¿no? Que ya sabemos, más o menos el 3% de la población es la que muere por las infecciones por COVID. Si esas personas no tienen cómo desarrollar una inmunidad mediante la vacunación, esas personas van a morir. Y el problema que hay serio es que no sabemos quiénes son esas personas. Podría ser yo, puede ser tú, puede ser cualquier persona que esté caminando que no haya sido contagiada por el virus en este momento, puede desarrollar una forma severa de la enfermedad, terminar en una unidad de cuidado intensivo y eventualmente morir por las consecuencias de todo el daño que produce el virus en el organismo. Hay otras personas que no tienen esa susceptibilidad a la forma severa de la enfermedad y la infección les va a dar o muy leve como una simple gripa o les va a dar incluso de manera asintomática. Personas que llevan el virus no se dan cuenta de que son portadores de él, pues porque su sistema inmunológico tiene, a través de la evolución, adquirió una capacidad para contener este virus, que hace parte de una especie de, una familia de virus que se llaman los coronavirus. Coronavirus también produce gripas común y corriente y han habido
episodios de contagio en la población en años previos, pues por esos coronavirus. Pero esta variante en particular, en las personas en las que es susceptible la persona, la va a llevar a la muerte y no sabemos quiénes son. Y entonces necesitamos romper el contagio si es que no queremos seguir en la dinámica en donde nos tienen que hacer cuarentenas, nos tienen que encerrar, nos tienen que cerrar todos los negocios, la economía se reprime, se suprime, la actividad en los colegios y en las universidades entonces tiene que suspenderse. Entonces hay que cortar el contagio por el virus. Y la inmunización es una de las formas más rápida y más segura para llegar a esa finalidad. En ese punto hagamos un recuento entonces para quienes apenas se conectan a este live. Y es que las vacunas no van a modificar genéticamente a las personas que decidan acceder a esta. No hay ningún efecto de un chip o demás y por el contrario genera beneficios. Doctor, si quiere usted recordar un poco estos elementos claves que hemos hablado hasta el momento. Las vacunas que se están utilizando hoy en día no permiten que material genético se integre al genoma, dañe genes, produzca malformaciones, vaya a producir en evento a futuro otro tipo de patologías. No, insisto, las vacunas que se están utilizando hoy en día que contienen solo una pequeña fracción de información genética del virus, ¿no? Que esa información genética, por ejemplo, para las vacunas que van a ser aplicadas aquí en el país, consiste en la proteína que está por fuera del virus, que forma esa espícula, por eso se llama el coronavirus, porque parece que tuviera una corona. Entonces, esa es la proteína a la cual nosotros vamos a generar inmunidad. Y la vamos a generar mediante la formación de anticuerpos y de linfocitos T en el sistema inmunológico para que cuando tengamos contacto con el virus real, de manera muy rápida nuestro sistema inmunológico lo pueda eliminar, impidiendo que el virus pueda hacer los daños que produce en las personas susceptibles de las formas severas de la enfermedad. Entonces, el virus no va a generar ni cambios en el ADN, ni cambios en el credo, ni cambios en la afiliación política, ni cambios en la orientación de género. No va a producir absolutamente nada de eso. Va simplemente a generar inmunidad en la población para que podamos romper la cadena de contagio y podamos volver a nuestra vida lo más normal posible en un futuro próximo. ¿Las personas con alguna enfermedad genética tienen alguna contraindicación con este tipo de vacunas o la recomendación, como siempre, ha sido acudir al médico, hablar con su médico tratante y poder decidir? La recomendación es esa. Por ejemplo, se ha hablado de algunos efectos colaterales que hay con la aplicación de la vacuna que ocurren cuando se aplica a uno cualquier vacuna. No sé si muchos de los que nos están viendo se han aplicado la vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla, que por ejemplo, si uno quiere visitar el Parque Tayrona en Colombia, se tiene que aplicar esa vacuna. Si no lleva el certificado de que se vacunó para la fiebre amarilla, no lo dejan entrar al Parque Tayrona. En algunos países, por ejemplo en Brasil, si alguien va a viajar a Brasil y no lleva el certificado de que está vacunado para la fiebre amarilla, no lo dejan entrar a Brasil. ¿Por qué? Porque son sitios en donde es endémico, ¿no?, este tipo de patología y entonces es necesario que la gente vaya protegida, haya desarrollado inmunidad para que no vaya entonces a padecer la enfermedad. Entonces, hemos recibido vacunas toda la vida, desde niños, ¿no? Hemos recibido vacunas. Nos vacunan entonces si nos cortamos con algo que esté oxidado, una puntilla, un pedazo de metal, entonces nos tienen que poner un refuerzo, ¿no?, del toxoide tetánico también. Es una vacuna. ¿Para qué? Para generar y recordar la inmunidad que ya habíamos desarrollado por las vacunas que nos colocaron de niños, pues para que no vayamos a tener un efecto dañino por el toxoide tetánico. Nos mordían los perros de niños y entonces nos tenían que aplicar la vacuna contra la rabia y entonces nos colocaban una serie de vacunas alrededor del ombligo. Entonces toda la vida hemos recibido
inmunizaciones para diferentes agentes, ¿no? Las personas que no se vacunaban contra la rabia, entonces podrían sufrir la forma cerebral, ¿no? De la enfermedad de la rabia y entonces incluso morir por eso. Entonces, por eso se han creado las vacunas, para generar inmunidad en las personas, para que no tengan esos, para que no desarrollen la enfermedad. Entonces, hay algunos efectos secundarios en la aplicación de las vacunas, pero son generales en todas las vacunas, que si hay dolor en el sitio donde se le apliquen a uno, obviamente, o sea, cualquier introducción de cualquier aguja puede generar dolor, puede haber enrojecimiento, puede haber calor en esa zona, puede haber sintomatología como la de la gripa, porque no todas las personas desarrollan, ¿no?, este tipo de respuesta. Algunas, entonces, algunas pueden sentirse con dolor muscular como cuando nos da una gripa, ¿no? Y en algunos casos puede haber unas reacciones alérgicas, pero son muy poquitos los casos de reacciones alérgicas, y esas reacciones alérgicas que son manejadas de manera inmediata. O sea, cuando nos estén vacunando, lo primero que nos van a decir, usted se va a esperar, una vez esté vacunado, espera aquí unos minutos porque necesitamos ver que no haya ninguna reacción alérgica. Todas las personas podemos desarrollar una reacción alérgica. Hay personas que son alérgicas a los mariscos, al huevo, al maní, a los cítricos fuertes, en fin, a una serie de elementos que están en nuestra dieta, y entonces un porcentaje muy pequeño, aquellas personas que tengan una historia de alergia, una historia de atopia muy fuerte, podrían tener una reacción alérgica, pero que si es manejada de manera inmediata, no habría ningún problema. Que yo sepa, hasta el momento, en cerca de 150 millones de dosis aplicadas de la vacuna a nivel mundial, no ha habido una sola muerte por reacción alérgica. En cambio, si no nos vacunamos, 3% de cada persona, de las personas infectadas morirán por COVID. El 3%, que es una cifra que no podemos permitir que siga ocurriendo en el país, y por eso es imperativo que todos nos vacunemos. ¿Cuál cree usted entonces que es el interés de las personas que se oponen a la vacunación o que difunden estas noticias falsas en torno a las vacunas? Los videos que he visto de muchas de estas personas son videos pseudocientíficos. Dudo mucho de que muchas de estas personas que aparentemente en los videos salen diciendo de que son o médicos o son personal de la salud, lo dudo mucho en eso. Y digo que son pseudocientíficos porque dicen verdades a medias. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que nos van a poner una vacuna con una secuencia del RNA que va a entrar a nuestro código genético y lo va a modificar. Es verdad, sí, nos van a poner una vacuna, ese ácido nucleico va a entrar a la célula, pero él no se va a integrar en nuestro código genético. Entonces, digo, son pseudocientíficos porque dicen cosas a medias. No sé cuál sea el interés de generarle el miedo a la población con relación a la inmunización, pero vuelvo e insisto, ¿no? Porque yo he hablado con algunas personas, bueno, la gran mayoría obviamente se van a vacunar, pero algunas personas con las que he hablado les he dicho, bueno, y si esa es tu posición, que no te vas a vacunar, entonces camina, vamos, ayúdanos a trabajar en el hospital atendiendo a los pacientes con COVID en la unidad de cuidado intensivo, porque si no te vas a vacunar, pues de una vez que te expongas al virus y vamos a ver cómo te va, ¿no? A ver si te da suave o te da una forma severa. Y ya sabemos, este virus no respeta ni estrato social, ni el sexo de las personas, ni el grupo poblacional. Obviamente, más susceptibles los mayores, porque es normal, el sistema inmunológico no lleva muchos más años trabajando y es normal que se canse más rápido, pero el virus mata niños, mata recién nacidos, mata mujeres embarazadas, mata personas jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que romper la cadena de contagio. Entonces, el mensaje que yo les doy a todas esas personas que andan pensando de que no se van a vacunar por X o Y razón, es que
lo piensen muy bien, porque si no rompemos el contagio, entonces después no se estén quejando de que están confinados, de que no tienen con qué comer, de que no les permiten salir a vender sus productos, de que están restringidos por cuarentenas permanentemente, de que no pudieron volver a ver a sus familiares, en fin, toda una serie de restricciones que se dan o que se tienen que tomar porque necesitamos romper las cadenas de contagio. Si no rompemos la cadena de contagio, pues vamos a seguir con este panorama de la pandemia por muchísimos años. Entonces, estamos a puertas de empezar la vacunación en el país y ojalá lo podamos hacer de una manera masiva. Yo he dicho, una vez me vacune, incluso me voy de voluntario a ayudar a vacunar al resto de la población porque tenemos que romper las cadenas de contagio. Un mensaje para esos colombianos que están dudando y que están intentando informarse y buscar para convencerse de que se tienen que vacunar. El mensaje es ese, que si no rompemos las cadenas de contagio, van a tener a sus familiares, a sus mayores, a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, muy seguramente entonces en unidades de cuidado intensivo, muchos de ellos muriendo, amigos suyos podrán entonces fallecer también por el contagio, sus hijos, porque vuelvo y digo, el virus no respeta edad, ¿no? Así es triste cuando uno ve que en un núcleo familiar el virus se lleva al papá, a la mamá, a los hermanos de una persona de manera tan rápida y tan fuerte la infección que da en esos grupos familiares. Entonces, necesitamos romper la cadena de contagio. Si no rompemos la cadena de contagio, vamos a seguir entonces en cuarentenas, vamos a seguir confinados, no vamos a poder retomar nuestra vida, nuestra actividad como la teníamos anteriormente, porque si no hay inmunidad, pues el virus se seguirá propagando en la población, seguirá generando los daños que genera en nuestra salud, en el sistema de salud, en el colapso de los hospitales y no saldremos entonces de este círculo vicioso, sino quién sabe dentro de cuántos años, cuando ya la población entonces pues se haya desarrollado la inmunidad de rebaño pues por contagio, pero eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar esa situación porque queremos generar inmunidad rápidamente con las vacunas para que de esa manera rompamos la cadena de contagio. Todos estos en vivos yo los termino con una pregunta clave a todos los invitados y es, en estos momentos hay una vacuna aquí. ¿Se la pondría? Sí, no. ¿Cuál es ese sentimiento que le despertaría la vacunación? Dígame dónde para ir ya mismo corriendo a ponerla. No. O sea, tan pronto esté la vacuna aquí disponible, allí estaré. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este en vivo y ayudar a resolver esas dudas que tienen los ciudadanos y que tenemos todos como sociedad en torno al virus y a la vacunación. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias por este espacio.